En realidad la misericordia es podríamos llamarlo así, es una virtud muy escasa en muchos lugares. Ahora, yo quiero que entendamos esto, porque si uno es misericordioso, uno no le está haciendo un bien a nadie. El bien se lo hace a sí mismo. Oiga lo que dice la Escritura. O sea, no me lo estoy yo inventando, sino que si usted ve, el que es misericordioso, a sí mismo se hace bien. Pero dice más el cruel, a sí mismo se atormenta. Y eso me llamó la atención porque fíjese lo que causa la falta de misericordia, donde hay crueldad. Porque dice, el hombre cruel a sí mismo ¿qué? Se atormenta, se hace daño. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es fácil perdonar? Dicen que no. ¿Qué le pasa al hombre cruel, al hombre falto de misericordia? Porque dice que el hombre cruel, o sea, ¿por qué uno no hace misericordia? Dice que lo opuesto a eso es crueldad. Fíjese lo que estamos leyendo. El hombre cruel a sí mismo se atormenta. ¿Y cómo es que recibe tormento? Hermano, ¿usted ha visto gente con odio? ¿Ah? ¿Con rencor? ¿Falta de perdón? Porque ¿qué es lo que genera la falta de perdón? La falta de perdón genera en uno tormento. Y fíjese lo que está diciendo. A sí mismo se atormenta. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Porque si yo no soy una persona perdonadora, mi hermano, yo he visto gente odiando, gente, ¿cómo le podré decir? Que cuando se acuerda de alguien que le hizo un daño, se pone mal. En pocas palabras, se atormenta. No hay mejor cosa que recibamos este año que viene perdonando y siendo misericordiosos. Porque si usted, mire, la Escritura no se equivoca. El hombre misericordioso se hace un bien a sí mismo. Usted no le hace bien a nadie, hermano. No le hace un bien, no le está haciendo un bien a los hermanos, a la congregación. Se está haciendo bien a sí mismo. Qué terrible es, por ejemplo, el momento que está viviendo ahorita la nación. Usted sabe que la nación está dividida, que llamaron al presidente a juicio y que lo aprobaron. Lo llevaron a votación y las votaciones se dieron a que tiene que ir a juicio. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Qué pensamos nosotros? Porque está a un 48% de las personas que lo quieren sacar y un 48% de los que no. Está dividido el país. La nación está dividida. Y usted sabe que un reino dividido entre sí permanece. Le digo una cosa. Según los intereses de cada quien,
¿Qué votaríamos? ¿Que lo quiten o que lo dejen? Mire, por ejemplo, todos buscan sus propios intereses. Si hubiera un presidente que les dice y va a haber papeles, todos los que no tienen, ¿qué dirían? Hay que votar por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien ve por su propio interés. ¿Sabe una cosa que si nosotros analizamos? Yo estaba analizando esto referente al libro de los reyes. El libro de los reyes, usted sabe que el libro de los reyes habla de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, ¿sí? Y cuando usted analiza el reino de cada uno de ellos, el gobierno de cada uno de ellos, usted va a encontrar varias veces, tanto en el libro de Crónicas como en el libro de los Reyes, vamos a encontrar varias veces la frase que dice, y hizo lo recto delante de Jehová. Y también, y también la frase que dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y cuando alguien hace lo malo delante de los ojos de Jehová, como lo hemos dicho antes, hay consecuencias. Como también cuando alguien hace lo bueno delante del Señor, hay bendiciones. También hay consecuencias, son buenas. Yo dije, ¿por qué no nos ponemos a analizar al gobierno que hay a la luz de la palabra? ¿Qué cosas buenas ha hecho? No a los ojos del hombre, a los ojos de Dios. Porque a los ojos de cada quien diría, nos quiere sacar, quítenlo. ¿Verdad? Pero a los ojos de Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho bueno? Yo le he visto varias cosas buenas a favor de la iglesia. Aunque acabo de ver una noticia que hay una revista evangélica de renombre aquí en Estados Unidos que dicen que hay que sacarlo. Pero nuevamente yo digo, eso es a los ojos del hombre. ¿Qué será a los ojos de Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque lo que estamos viendo también, mira hermano, el hombre es misericordioso porque tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Y las cosas se tienen que hacer a los ojos de Dios. ¿Qué es lo bueno? No a los ojos del hombre. Porque yo digo, si el presidente ha hecho lo bueno a los ojos de Dios, que ni se preocupe. Si usted viera lo que hizo gobiernos anteriores, me quiero reservar nombres, pero hubo gobiernos que apoyaban a los gays, que daban ayuda. Cuando llegó este presidente, botó toda la ayuda, la quitó el aborto. Había otros gobiernos que querían apoyar el aborto. Y eso es querer hacer cosas malas a los ojos de Dios. ¿Qué nos vino a decir el hermano de la capellanía? El presidente Trump apoya a los capellanes. Eso es bueno. Apoya a la iglesia. El gobierno anterior le quería empezar a cobrar taxas a la iglesia. El presidente Trump dijo, no, se va a quedar como está. Yo sopeso las cosas y digo, ¿ha hecho cosas buenas a los ojos de Dios? Mejor que otros gobiernos. Ahora, ¿sabe una cosa? Iglesia, pueblo de Dios, aprendamos a ver las cosas siempre
lo que es bueno a los ojos de Dios, no a los ojos del hombre. El hombre, cuando toma sus propias decisiones y no son decisiones de parte de Dios, siempre se equivoca. Porque el Señor mismo ha dicho que hay que perdonar. No me dice amén, hermano. Si está aquí. Y si dice que hay que perdonar, hay que perdonar. Porque a los ojos suyos usted dirá, no, pero es que ese no merece perdón. Ese merece que lo cuelguen, ese merece que lo apedremos, ese merece, hermano. Pero Dios dice, sé misericordioso, perdona. Haz uso de misericordia. Si haces uso de misericordia, te haces un bien a ti mismo. Pero cuando alguien dice, no, es que ese hermano ya ni la muela lo que hizo y todavía el pastor lo recibe, hermano, yo prefiero hacerme el bien a mí mismo, porque el que no lo hace se atormenta a sí mismo. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Qué prefiere usted? ¿Atormentarse? Vivir con rencor, vivir con odio, vivir enojado. Es que ese me hizo y ahí va el que me hizo y ahí va el que... hermano, perdona y te haces un bien. Así mismo se hace bien el que es misericordioso. Porque ahora, ¿qué es la misericordia, hermano? Mire, fíjese lo que es la misericordia. Apunte unas cosas para que usted vea un poquito más. Había uno que decía que es amor por la basura. Pero fíjese, hermano. Quiere decir que misericordia es igual a fidelidad, clemencia, piedad, compasión, amor intenso. Eso es misericordia, hermano. ¿Sí? Ahora fíjese algo. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 18. Vamos a leer del verso 21 al 35. ¿Sí? Mateo 18. El que hace misericordia, ¿qué dijimos? Así mismo se hace bien. Amén. O sea, como quien dice, ¿te quieres hacer un bien? Esa es la clave. Esa es la clave. Usted se quiere hacer un bien, ahí está una clave. ¿Sí? Es como el anuncio del niño ese que sale con la mamá del yogur y que le pone su suéter y le dice, y le dice es por tu bien, ¿verdad? Y que lo acueste y que lo cuide y le dice es por tu bien. Y luego cuando le da el yogur en el anuncio dice el niño, es por mi bien, ¿verdad? ¿Verdad? No, lo ha visto. O sea, ¿cuántas cosas hay que son por nuestro propio bien? Que son para bien nuestro, que son para bien propio. Y ahí hay una clave. Porque recuerde, mire lo que le preguntó Pedro al Señor Jesucristo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y está en signos de interrogación, como una pregunta. ¿Hasta 7? Le estaba preguntando al Señor Jesús. Y el Señor le responde en el verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque sabe una cosa, que el hombre misericordioso
no se cansa de hacer misericordia. Porque tiene compasión. Porque dice, pobrecito. ¿Sabe que hubo algo que me llamó la atención, que lo aprendí apenas en la capellanía, hermano? Y me puse a analizarlo. Y fue esta, que cuál era la diferencia de la misericordia y el que cause, ¿cuál era la otra palabra? Que le cause lástima. Porque usted sabe que cause lástima, eso no es bueno. ¿Verdad que no? ¿Qué diferencia hay entre la lástima y la misericordia? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? La diferencia que hay hermano, tener lástima de alguien o tener misericordia. Y lo estuve analizando. Y ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia que hay, hermano? Que, mire, no he llegado hasta ese punto de este pasaje, de este verso, hermano. Pero cuando usted lee, vaya al verso 27. En el verso 27, de ahí, de ese mismo pasaje que estamos leyendo, en el verso 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a ¿qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y cuando usted va y busca la diferencia que hay entre misericordia y lástima, la misericordia te hace hacer algo por la persona. Y la lástima no, la lástima nomás dices, ay, pobrecito, siento feo, pero no hace nada por él. La misericordia te hace hacer algo por la persona. Dice que movido a misericordia, como dice, pobrecito, está en una condición pobre, algo voy a hacer por él. Pero cuando alguien dice pobrecito, ay, qué lástima, me duele su condición, pero la lástima te hace a que no muevas ni un dedo por esa persona. Y la misericordia te dice, hay que ayudarlo, hay que hacer algo por él, hay que hacer algo por esta persona. Porque dice, fíjate lo que dice, pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, hermano, cuando alguien es misericordioso, la misericordia nos mueve, nos hace actuar, nos hace hacer algo por la necesidad o el necesitado que está. Porque si alguien dice, uy, sí, pobrecito, siento misericordia, pero si no haces nada, no es misericordia, sino lástima. La misericordia siempre nos va a hacer que hagamos algo. Usted busque en la escritura al hijo pródigo, el buen samaritano, también dice, movido a misericordia, tuvo compasión. Pero ¿qué es lo que lo movió? La misericordia. Hermano, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él no dijo, ay, pobrecito, están jodidos, fregados ahí en la tierra. Hermano, Él hizo algo por nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Mire, denle la gloria al Señor, denle un aplauso al Rey, hermano. Pero la misericordia siempre nos hace actuar, nos hace hacer algo. Dios tuvo misericordia de nosotros y hizo algo por nosotros. Y dijo, los voy a ayudar, los voy a perdonar. Hermano,
Seamos siempre gente de misericordia. El bien es para ti. Si haces misericordia con alguien, te estás haciendo un bien tú mismo. El que es cruel y por su crueldad no quiere perdonar, por eso está en amargura. Y cuando una persona está en amargura, por eso se enferman. ¿Cuántas enfermedades no hay por falta de perdón? ¿Cuántas enfermedades no hay, hermano, le afectan al corazón por no querer perdonar, por enojarse? ¿Cuánta gente hay que de un enojo le viene hasta la diabetes? Hay varias enfermedades que afectan el corazón. Hermano, tenemos que aprender del Señor a ser misericordiosos. Me digo una cosa. Yo le comentaba el otro día a mi esposa. He visto, me platicaba de un pastor. Estaba enfermo. Cuando uno los vio, los conoció, hermano, y luego los ve uno y dice como que, ¿qué ha pasado? Se ven hasta más grandes de edad. Se han enfermado. Uno dice, ¿por qué? Le digo una cosa, hermano. La obra es de Dios. Usted es del Señor. ¿Sabe qué es lo que he aprendido yo? Que yo soy siervo. Que la obra no es mía. Que el día que yo quiera hacer de la obra de Dios mi propiedad, me metí en un problema. Que Dios me va a decir, ¿es tuya? A ver cómo la sacas adelante. Yo le digo, no, Señor, es tuya. Son tus ovejas, son tu pueblo, son tuyos, Señor. Mira, yo nomás te sirvo. Yo nomás te quiero servir. Yo no quiero tomar una actitud de Señor, porque no soy el Señor de la obra. El Señor de la obra es Jesucristo, hermano. El Señor de la obra es Él se encarga de todo. De que la obra marche, de que usted esté bien. Pero hay lugares donde yo he visto que se quieren hacer dueños. Dicen, es que mi iglesia. Por eso siempre yo le he dicho, hermano, Jehová es su pastor, nada le faltará. Aquí, claro, usted dirá, el hermano Lázaro es mi pastor, ¿verdad? Pero, hermano, si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Porque cuando ponemos nuestra confianza en el nombre, todo nos faltará. Todo nos va a faltar. Ahora, debemos ser gente de misericordia, hermano. Lo que pasa en la nación, mire, a ver si ahorita al final oramos por el gobierno de esta nación. Porque la Biblia dice que hay que orar por los presidentes. Hay que estar orando por el gobierno, hermano. Vamos a orar por el presidente. Porque la Biblia también dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Porque todas las que hay han sido puestas por Dios. Eso yo lo creo. Y que mientras el presidente haga las cosas buenas, bien ante los ojos del Señor, el Señor lo va a guardar y lo va a proteger. Pero cuando alguien hace lo malo ante los ojos del Señor, porque sabe, ve el libro, mire, usted analice el libro de los reyes. No le puedo dar varias citas, pero analícelo usted y vea cómo era cada uno de los reyes. Hubo reyes que hicieron cosas buenas, derribaron altares. Y por derribar altares les venían los problemas, pero el Señor los protegía y los guardaba, porque había opositores, había gente que no le parecía lo que estaban haciendo.
Entonces de eso estoy yo seguro. Pero cuando alguien está bien con Dios, hermano, ahí, mire, si Dios está conmigo, somos mayoría. Dios con nosotros somos mayoría. Donde esté el Señor, ahí hay mayoría, hermano. Y no hay de qué preocuparse. Pero yo debo de tener una actitud siempre de misericordia. De misericordia, hermano. Ahora, volviendo aquí a este pasaje, volvamos al verso 23. En el 22 le preguntó, ¿verdad? Que hasta cuánto tenía que perdonar. Le dijo, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le dice 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, hermano. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Verso que sigue. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El señor de aquel siervo, lo que decíamos, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo que sigue, hermano. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Verso que sigue. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué dice? Verso 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjese, verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermano, ¿y qué leemos en el verso 35? Porque decimos, es una parábola. Pero la realidad es de que en el verso 35 Jesús está declarando y diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Hay que hacer, perdonar. Y hay que hacer, hermano. ¿Y qué pasa si no perdono? Porque le digo una cosa. Yo creo que nuestra deuda con Dios es más grande que la que cualquier hermano tenga con nosotros. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado Dios en el pasado? ¿Cuántas cosas, miren, Dios no ha pasado por alto? El tiempo de ignorancia que Dios ha pasado por alto por nosotros. Y Jesús está diciendo, miren, ya les referí la parábola, pero dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, hermano. ¿Qué pasa cuando no se perdonan las ofensas? Aparte de que se daña uno solo, Dios tampoco perdona.
Y aparte de que uno no perdona y se atormenta y se daña, hermano, le digo una cosa, yo prefiero perdonar, que Dios me perdone y yo soy libre. Mira, lo que te estoy diciendo es una reflexión, hermano. Es para que reflexionemos. Reflexionemos en la palabra, reflexionemos en la Biblia. Porque es verdad que cuando alguien peca, alguien dirá, no, pero fui yo el que pequé. Sí, pero cuando alguien peca, si nosotros nos damos cuenta, dañamos a otros. Dañan a otros. Se dañan terceras personas. Terceras personas son afectadas. Porque imagínense qué daño sufre una esposa que tiene un esposo borracho. Que dice, ay, se va a gastar lo del gasto, se va a gastar lo de la renta. Porque eso es lo que sucede muchas veces. Y ya va a venir a dar lata y a altas horas de la mañana y de escandaloso y hace ruido. Hermano, ¿verdad que daña a terceras personas? ¿Ah? ¿Verdad que sí? O cuando se tiene un hijo así, hermano. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Porque a veces dicen, no, pero es que soy yo. No, haces un daño a terceras personas. Cuando uno tiene unas malas actitudes, daña a terceras personas. ¿Cómo ve? Es que todo lo que uno hace trae consecuencias. Si tú eres misericordioso, hermano, mira, si uno es misericordioso, en el libro de Mateo capítulo 5, ahí habla de los misericordiosos. Mire, vaya y busque el verso, creo es el verso 7. Me parece que es el 7, hermano, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, lo que estamos leyendo, hermano, es de que si yo hago misericordia con los hermanos, con todos, con quien sea, entonces yo también voy a recibir misericordia. ¿Y qué es lo que pasa con la misericordia? El libro de Santiago dice, hermano, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque te digo una cosa, todos vamos a entrar a juicio, hermano. Aunque no me diga amén. Pero todos vamos a entrar un día ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Pero si usted va conmigo a Santiago 2:13, fíjese una cosa. Santiago 2:13, ¿qué dice? Santiago 2:13, póngame Santiago 2:13, hermano, de favor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice, hermano? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, hermano. O sea, que los beneficiados somos nosotros. Mire, hermano, cuando nos llamen a juicio, que entremos en el juicio del trono blanco del Señor Jesucristo. ¿Qué van a hacer con nosotros? Porque lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Le diga, a ver, ¿y este qué? ¿Era misericordioso, no? No, mira, Señor, este hizo esto y esto y esto y aquello, y también de repente no pagó los tacos de la lonchera y cositas que se nos pasen. Y que diga, pero eso sí, perdonaba a todos. ¿Qué va a hacer el Señor? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia.
Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando alguien entre a juicio e hizo misericordia, ¿qué van a hacer, hermano? Va a decir, no necesita entrar a juicio. La misericordia triunfa sobre ese juicio. Pásale, hijo. Hermano, necesitamos ser gente misericordiosa. Necesitamos ser gente compasiva. Que si vemos una necesidad, que seamos movidos a misericordia, que ayudemos, que actuemos, que hagamos algo. No sé si me doy a entender, hermano. Porque al menos yo, hermano, el día que el Señor me llame para estar a cuentas, que me diga, vamos a ponernos a cuentas, estoy yo a ver. Ay, hermano, yo quiero ser misericordioso, hermano. Y si no soy misericordioso, trabajar la misericordia en mi vida, desde ya, desde el momento en el que el Señor nos está hablando. Decir, no, yo tengo que perdonar. Que si alguien me hizo algo, hermano, tengo que perdonar. Tengo que orar y pedirle al Señor y declarar, Señor, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono. Para que se vaya de mí, hermano, todo espíritu, hermano, de rencor, de odio, de amargura. Porque ¿qué es lo que trae, hermano? La falta de misericordia, la falta de perdón, amargura. Qué terrible es que una persona se amargue. Eso no tiene que ser, hermano. Que si le robaron, hermano, perdone y déjenlo en las manos de Dios. Dios te va a dar más y te va a multiplicar más. Dios es justo. Mientras tú busques a Dios, ¿sabes lo que dice la Biblia con respecto a los que roban? Dice, sus hijos tendrán hambre y comerán y no se saciarán. Oiga, porque qué terrible es tener las cosas, probarlas y no sentir saciedad. Qué bonito es disfrutar las cosas. Quedé satisfecho, quedé saciado. Porque sabes que hay un verso, yo apunté hay varios versos, pero hay uno que dice que la misericordia te trae satisfacción, te sacia, te hace sentirte bien. La misericordia, mire hermano, ¿dónde lo apunté? Me acuerdo, tengo varios versos, hermano. Pero entre uno de ellos habla de que trae satisfacción, de que queda uno satisfecho. El libro de Miqueas, fíjese, Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué lee usted ahí? No sé ni cuánto tiempo más me queda, hermano. Miqueas 6:8. ¿Qué dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Mira, hermano, Dios nos ha declarado lo que es bueno. Dios te dice, mira, yo te he declarado todo lo que es bueno. Y ahorita nos está declarando que hacer misericordia es bueno. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Cuando alguien le dice, Dios dice, miren, yo espero de ustedes. Fíjense lo que Dios espera de nosotros. Es para todos. Dios nos dice, miren, ¿saben qué espero de ustedes? ¿Saben qué pido de ustedes? Dice esta versión. Solamente, oiga, solamente, ¿hacer qué? Dios dice, solo les pido, solo espero de ustedes que hagan justicia. ¿Qué más?
que amen misericordia. La misericordia es algo que hay que amar. Que yo la ame. Porque si la amo, hermano, no se va a apartar de mí. Si yo amo la misericordia, va a ser parte de mi vida. Hacer justicia, amar misericordia y ahí dice humillarte ante tu Dios. ¿Sabe cómo dice otra versión? Vivir humildemente con Dios. Humillarse es vivir en humildad. Que no te creas que tú, no, sé humilde. Dios dice que vivas humildemente. Que aunque seas algo, no te creas. Vive humildemente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero la misericordia es algo que hay que amar. ¿Me debe entender, hermano? Qué bonito es vivir, mire, qué bonito es vivir en humildad. He entendido una cosa. Que por ejemplo, fíjese algo, hermano. ¿Qué nos espera a nosotros después de esta vida? Ya le he enseñado, después de esta vida, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a libros, ¿sí? Porque la Biblia dice, y los libros fueron abiertos, y hombres grandes y pequeños, de pie, estarán escritas en esos libros. ¿Qué cosas estarán escritas acerca de nosotros en esos libros? ¿Qué cosas hemos hecho? Imagínense. Imagínense por un momento. ¿Qué le van a dar, hermano? Mire, dice la Biblia que tenemos de Dios una casa, ¿sí? Una mansión. No hecha con manos, dice, sino que arquitecto y constructor es el Señor. Hecha en los cielos. Pero yo te voy a hacer una pregunta, hermano. A mí me enseñaron una historia, se la voy a platicar. Se la escuché varias veces a mi pastor. Que dice que hubo un hombre, un hermano que se murió, se fue al cielo. Y que el ángel lo llevó, lo guió. Y que después le dijeron, llévalo a su morada. Porque usted sabe que la Biblia, Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Verdad? No como alguien dijo que había muchas mujeres golpeadas. Así lo entendió. Y dijo, hay muchas moradas, hay muchas mujeres golpeadas. No. No de esas, hermanos, de vivir. Amén. Pero fíjese algo, que dentro de esta historia que nos platicaban, nos contaban, nos decían que lo llevaron a la presencia del Señor y que el Señor le dice al ángel, llévalo a su casa. Y dice que cuando se iban rumbo a su casa, que veía unas mansiones, unos palacios así bien bonitos, grandes, enormes. Y que decía, esta es mi casa. Y decía, no, tu casa está más para allá. Y que cada vez que se iban alejando, las casas eran muy bonitas, pero bajaban de calidad. Eran más pequeñitas. Eran bonitas, pero eran más pequeñitas. Y le decía, esta es mi casa. No, está todavía más para allá. Vente, vámonos. ¿Sí? Y ya hasta que llegaron a su casa y él le dijo, ¿y esta es mi casa y aquí va a vivir? Le dice, sí. Dice, no, pero yo quiero una de allá. Dice, no. Es que
Es que fue todo lo que mandaste para que te construyéramos. Cuando andabas allá abajo en la tierra eras tacaño, eras codo, no enviabas nada, no hacías nada. Hermano, ¿qué nos irá a tocar a nosotros allá? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué has enviado? ¿Aló? Mira, como para qué has mandado. Mire, a mí varios de los hermanos me han enseñado sus casas que están haciendo allá en Guatemala. Y las tienen así porque han enviado, han mandado. Porque si no mandan, ¿de dónde? ¿Verdad? ¿De dónde? ¿Sabe que así, lo mismo así en el cielo? ¿Qué estamos mandando para allá? Mire, ¿qué dice el sobre de los diezmos, de las ofrendas? ¿Qué dice? ¿Qué dicen las letritas? Es más, es Hebreos 7:8. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? Léalo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, hermano? Hebreos 7:8. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 8. ¿Qué dice? Allá lo recibe uno de qué? Hermano, eso quiere decir que lo que tú estás dando aquí, lo están recibiendo allá. Y si no das nada aquí, entonces no reciben nada allá. ¿Qué te va a tocar? Un jacalito. Hermano, ¿qué te va a tocar allá? Y aquí nada. Mira, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Que lo que tú estás dando aquí, allá lo está recibiendo. Pero si tú no das nada aquí, allá tampoco reciben nada. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Quiere un palacio allá arriba? Porque cantamos, ¿verdad? Un palacio tengo allá, ¿verdad? ¿Verdad que hay un canto que así dice? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que sí tenemos un palacio allá? ¿Ah? ¿Qué estamos mandando, hermano? ¿Sabe qué he entendido, hermano? Que cuando yo veo lo de la misericordia, hermano, el que es movido a misericordia, da. ¿Sabe qué hizo el buen samaritano? Movido a misericordia, lo tomó, lo echó en su cabalgadura, se lo llevó al mesón, le dio 2 denarios. Hermano, ¿y qué hizo? Me dijo, me voy a ir, atiéndelo. Cuando yo regrese, si algo te da, te lo pago. Lo hizo moverse. ¿Pero qué hizo, hermano? Dice ahí, movido a misericordia. Eso es lo que ahí me vuelve a llamar la atención, movido a misericordia. Dice que echó aceite en sus heridas, las vendó, le dio vino. No dice que le echó el vino, hermano. No, el vino se lo echó a la boca. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? Le transmitió gozo, lo sanó. ¿Qué es lo que nos hace, hermano? ¿Qué es lo que nos hace hacer la misericordia? Preocuparme porque el otro esté bien. Ya le he dicho que el pecado
daña a terceras personas. ¿Sí? El misericordioso, hermano, transmite buenas cosas. No le ha tocado a usted que dice, ay, ese hermano, mira, es bueno, ayuda y verdad que hasta uno lo ve con alegría. No, es que es hermano, mire, qué lindo es el hermano, nos ayudó, nos dio, hermano, da gusto. Hasta que una persona misericordiosa llegue y nos visite. Pero cuando hay alguien que no, hermano, ¿m? Cuando hay alguien que no, ¿m? Por eso, mire, hermano, si usted es misericordioso, el bien es para usted. Usted no me hace el bien a mí, ni a ninguno de la iglesia, sino que dice, se hace un bien a sí mismo. El bien es para usted. A ver, dígale a su hermano, mira, el bien es para ti. El bien es para ti. No le estás, mire, hermano, le digo una cosa. Si usted es misericordioso, a mí no me hace un favor. Ni a los hermanos les está haciendo un favor. Se lo está haciendo usted. ¿Cómo la ve? Mire, yo en lo personal, yo quiero ser misericordioso, hermano. Yo quiero ser una persona misericordiosa, hermano. ¿Sí? Y mire, quiero ir finalizando. Mateo 12:7. Mateo 12:7, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 12:7, hermano? Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Eso quiere decir que el que no es misericordioso es una persona dada ¿a qué? A condenar. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. O sea, el falto de misericordia es una persona dada a condenar. Que dice, pero te vas a ir al infierno, pero te va a ir mal. Ladrón, sinvergüenza, borracho, pecador, hermano, dice, si ustedes supieran, ¿qué es lo que Dios quiere? Misericordia y no sacrificio. Dios dice, es que yo no quiero que ustedes se estén sacrificando, lo que quiero es que sean obedientes, y punto. No, hermano. Porque ellos dicen, no vas a sacrificar. No, Dios dice, no quiero que te sacrifiques. Simplemente sé obediente. Haz misericordia, sé obediente. Hermano, ¿para qué sacrificarse uno? Mire, yo en lo personal, Dios me ha hecho entender, hermano. Y digo Dios en su misericordia. Porque es por misericordia que estoy aquí. Pero en su misericordia lo hace a uno entender, hermano, ¿sí? Que es mejor hacer misericordia que andarse en problemando. Fíjese, dice, y misericordia quiero, no sacrificio. ¿Para qué me voy a estar sacrificando? Y lo que Dios quiere es que haga misericordia. ¿Sabe que si yo no hago misericordia, hermano, yo terminaría amargado, frustrado, enojado? Porque diría, es que esos no se portan bien. Es que esos, hermano, mejor veo con ojos de misericordia.
La misericordia, ¿sabe qué me ayuda, qué me ayuda a ver? La necesidad que hay. Mejor digo, a ver, ¿en qué le puedo ayudar? Mejor le doy un consejo. ¿Sabe, hermano? Lo mejor es que entendamos. Yo quiero entender. Yo quiero ser una persona entendida. En el libro de Romanos, voy finalizando. Y le hablo, ¿verdad? Porque va a decir, no, usted no me está diciendo que va a acabar, no acaba. No, sí voy a acabar. Sí quiero acabar, hermano. Pero en Romanos 12, fíjese, hermano, el Señor dice en el capítulo 12, hermano, en el verso 2 habla de, cuando dice Pablo, le dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese sea vuestro culto racional. Pero dice, por las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios son muchas, hermano. Son nuevas cada mañana. Cada mañana estrenamos misericordias. Cada mañana recibimos algo nuevo de parte de Dios en misericordia. Pero fíjese, hermano, lee el verso 8, versículo 8 del capítulo 12. ¿Qué dice? Ahí hay algunas instrucciones que está dando el apóstol Pablo. Y dice, el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, ¿cómo hay que hacer la misericordia? Con alegría. ¿Cómo tengo que hacer la misericordia? Con alegría, hermano. No que usted diga, sin vergüenza, lo va a perdonar, pero a ver, hermano, ahí dice que haga misericordia con alegría. No dice que hay que hacerlo con alegría. Decirle, mire, hermano, pecaste, está bien, mira, te perdono ya, olvídalo ya. Si Dios, mire, si Dios olvida el pecado, yo también lo tengo que olvidar. Como que nada pasó ya, pues ya olvídate, mira ya. Si ya sé que te sientes mal porque te cacharon robando, ¿verdad? Porque se siente mal la persona, hermano, ¿verdad? Ya olvídalo, ya, vente, ya. Nada pasó, pero no lo vuelvas a hacer, vente, ya. ¿Verdad? Y ya, hermano. Pero mire, hay gente que dice, ok, voy a hacer misericordia, pero ese es sinvergüenza y que cochino y que, hermano, no. Dice que cuando hagas misericordia, hazlo con alegría. Vamos a hacer misericordia, hágalo con alegría. Y con alegría es como que nada pasó ya, olvidarlo. Porque si esa persona vuelve a incurrir en alguna falta, se la va a ver con Dios. Mire, si cómo eran los discípulos, hermano. Los discípulos del Señor Jesucristo no tenían misericordia. En cierta ocasión le dijeron, mira, Señor, ahí hay unos y no nos siguen. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Y el Señor les dijo, momento, misericordiosos estos. Ustedes no saben de qué espíritu son ellos. Y les dijo, sépanse una cosa, que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Porque sabe una cosa, el Dios, hermano, el Dios que le quiero presentar es el Dios de la misericordia, del amor y la misericordia. No el Dios, mire, hermano, no el Dios de la ley de Moisés. Que cuando alguien pecaba, hermano, le caía la ley. No. Dice misericordia. Misericordia, hermano. Amén. Entonces,
Para este año hay que trabajar la misericordia. ¿Dice amén? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Hay que trabajar la misericordia, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos misericordiosos, hermano. Que seamos compasivos con todos, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. El más beneficiado es usted, hermano. Si usted lo hace, es por su bien. Es por el bien propio, es por el bien nuestro. ¿Sí? Y aunque en muchos la misericordia sea una virtud escasa, usted clame a ella, atráigala, hermano. Porque en uno de los salmos dice, habla de la misericordia y la verdad, que van unidas, que van juntas. Y es más, el libro de Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la misericordia y la verdad siempre van juntas, hermano. Siempre van de la mano. Es algo que va de la mano, pero es algo que también tú lo puedes invocar. Tú lo puedes llamar. Tú lo puedes atraer. Para que venga ese espíritu de misericordia y que venga a morar en nosotros y que esté en nosotros y que esté en nuestras vidas y que lo hagamos parte nuestro. Que atraigas la bendición, que llames la bendición. Llama la bendición para tu vida, hermano. Y dile, Señor, yo renuncio a todo espíritu de amargura, de odio, de rencor, a todo espíritu falto de misericordia, falto de ayuda. Renunciamos, Señor, a toda falta de perdón. Nosotros somos un pueblo que tú nos has enseñado lo que es bueno, que tú nos has enseñado a amar, nos has enseñado a perdonar, nos has enseñado a olvidar, Señor, y nos enseñas a hacer las cosas con alegría, sabiendo que no es para el hombre, sino que es para ti, Señor. Que todas las cosas que hacemos, las hacemos porque queremos hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Queremos hacer, Señor amado, lo que tú nos has mandado a hacer. Queremos llevar a la práctica, Señor, la misericordia, Señor. Queremos andar en humildad. Queremos, Señor, andar en compasión. Queremos andar en fidelidad, en piedad, en clemencia. Queremos andar, Señor, en un amor intenso, Señor, para ti, Señor, y para ser un pueblo, Señor, bien dispuesto y misericordioso para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Señor, en esta tarde, hoy te pido